¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Gracias, estimados colegas, miembros y amigos de Acacia. Pues esta es nuestra primer conferencia de este nuevo ciclo posterior al gusto de haber tenido nuestro congreso en la Universidad Católica de Cuenca. Pues bienvenidos todos y todas. Voy a dar la palabra a la presidenta de Acacia, la doctora María Luisa Saavedra, para un saludo. Gracias, doctora. Bien, gracias. Buenos días a todos. Qué bueno que se den el tiempo para acompañarnos en esta conferencia tan interesante que tendremos el día de hoy. Veo caras que estuvieron en Cuenca, ahí otra vez saludando al doctor Fong, el propio Carlos Colín, Nadia, y si me olvido de alguien, pues ahí está Gerardo Gómez también, Ana, y bueno, muchos de ustedes estuvieron en el Congreso y en todos los eventos que se desarrollaron en la Universidad Católica de Cuenca. No olviden que el siguiente año el Congreso será en la ciudad de Oaxaca, ¿sí? En el Instituto Politécnico Nacional, en la ciudad de Oaxaca, también en el mes de abril, más o menos en la misma semana que fue este Congreso. Solamente que ahora queda más lejos la Semana Santa para que no se nos traslapen las cosas, ¿sí? Y me da gusto pues que podamos darnos este espacio. No olviden que cada mes tenemos estos eventos, ¿sí? De ir actualizándonos, de ir viendo los nuevos temas y Acacia siempre presente con todo lo actual de lo que corresponde a las ciencias administrativas y afines. Un saludo muy afectuoso a todos y les cedo la palabra a Lupita Calderón, que es la que está moderando este evento. Muchas gracias, doctora. Pues el día de hoy tenemos la conferencia Efectos de la gestión de recursos humanos verdes en el comportamiento sustentable de los colaboradores en México. Cabe mencionar que esta ponencia resultó ganadora del premio Raúl Conde en el 28º Congreso Acacia. El ponente es el doctor Carlos Colín Flores y como comentarista está la doctora Lorena Álvarez Castañón. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Colín, de su amplia trayectoria académica y de investigación. Él es profesor e investigador de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Santa Fe, integrante del grupo de investigación en el grupo sobre diseño y cultura organizacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 y responsable del capítulo Liderazgo, Capital Humano y Comportamiento Organizacional de Acacia. Es miembro del Comité de Práctica de la International Federation of Scholarship Associations of Management, IFSAM, y miembro titular de Acacia y de la Academy of Management. Él ha tenido más de 30 años de experiencia en la industria de consumo en empresas como Coca-Cola, Casa Cuervo, Grupo Peñafiel y en operación logística independiente para Avon Cosmetics y Philip Morris México. Es doctorado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y MBA en el ITAM e ingeniero químico por la UNAM. Muchas gracias, doctor, por su presencia y participación el día de hoy. Y pues También, si me adelante. permites, Lupita, Claro que también quiero saludar al doctor Sergio Madero, ¿sí? Que es también miembro de Acacia, que es también coautor de este excelente trabajo, ¿sí? Y felicitarlo, ¿verdad? Felicitarlos también a los dos. El doctor Madero es delegado de Business School, él es académico también y investigador nivel 2 del CONACYT. Bienvenido, doctor Madero. Gracias, Gusto doctora saludarlo. Marisa, gusto saludarla y saludos a todos. Gracias. Perdón, Lupita, que te interrumpí, pero no podía quedarme callada. Claro, muchas gracias. Adelante, doctor Colin. Y Bueno, muy bien, buenos pues días, doctor Madero. buenos días, buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a hacer la presentación del trabajo que realizamos en Cuenca, y que pues tiene como título Efectos de la gestión de recursos humanos verdes en el comportamiento sustentable de los colaboradores
en México. Yo voy a presentar, pero como comentaba la doctora Guadalupe Calderón, en este caso el trabajo fue realizado por un grupo de investigación donde está el doctor Sergio Madero, que es el líder del grupo de investigación en diseño y cultura organizacional del Tecnológico de Monterrey, y el doctor Juan Ignacio Sánchez, que es miembro de la Faculty of Excellence del Tecnológico de Monterrey, y a su vez profesor de la Universidad Internacional de Florida. Eh, entonces, pues vamos a iniciar con esta plática. Eh, bueno, como nosotros podemos ver en esta imagen, pues es más que evidente, ¿no? En ciertos lugares del mundo, en particular la Ciudad de México, pues tenemos situaciones como la que observamos. Una contaminación ambiental realmente muy importante. Aquí estamos hablando solamente de la contaminación atmosférica, pero pues hay otros tipos de contaminación, basuras, etcétera, que pueden haber en grandes urbes. Por lo tanto, motivar a los empleados para que adopten comportamientos respetuosos con el medio ambiente, comportamientos verdes, es fundamental entre las empresas que operan en estas áreas metropolitanas como la Ciudad de México. En Latinoamérica tenemos ciudades similares, por ejemplo, Bogotá, San Pablo, Buenos Aires. En otras partes del mundo, China, por ejemplo, tienen particularmente situaciones como estas, donde el nivel de CO2 alcanza niveles peligrosamente altos. El comportamiento verde de los empleados, que lo conocemos como EGB por sus siglas en inglés, no es necesariamente algo que sea muy interesante o agradable para las personas. ¿Por qué? Pues porque implica una restricción, una forma en la cual nosotros pues tenemos que restringir nuestras actividades a cierto tipo de aspectos. Y por ejemplo, nosotros pues no estamos muy contentos de hacer un alto en uno circula en la Ciudad de México, por ejemplo. Por lo tanto, rara vez está motivado de manera intrínseca. Es lo que nos dice Ryan Hidesi. Para motivar a los empleados, para emplear estas prácticas eh, verdes en las organizaciones, la mayoría de las empresas han o parecen haber adoptado la ruta que recomiendan Ryan y Deci, empleando una motivación extrínseca para inculcar un sentido de identificación personal con las prácticas verdes de los empleados. En este caso, aspectos como puede ser compensación, cumplimiento de objetivos, bonos, por ejemplo, que se le pueden dar a las personas, quienes después de estas motivaciones extrínsecas proceden a integrar y a regular este comportamiento diario de acuerdo con ya una brújula moral, ¿sí? Entonces viene, de acuerdo con Ryan Hidesi, la motivación extrínseca que provoca después una motivación intrínseca. Por ejemplo, los empleadores adoptan prácticas ecológicas por una variedad de razones. Por ejemplo, para ganar legitimidad y estar de acuerdo, por ejemplo, con prácticas internacionales, como las que se manejan en la Agenda 2030, que se surgió como la Cumbre de París, y enmarcarnos como empresas ecológicas. Y ganar, por ejemplo, también reconocimiento como marcas verdes para aumentar nuestras ventas. Ese es uno de los principales motivadores que tienen muchas de estas empresas. En el equipo de investigación sobre diseño de organizaciones, cultura y futuro del trabajo del TEC de Monterrey, argumentamos que, al igual que en el caso de los empleados se ven impulsados a adoptar prácticas verdes de comportamiento por diferentes tipos de motivaciones, para lo cual desarrollamos un trabajo de investigación cuyos resultados pues vamos a estar comentando en esta conferencia. El estudio que aquí se presenta intenta hacer una contribución teórica para mejorar nuestra comprensión de las diferentes motivaciones a través de las cuales los programas de recursos humanos verdes ejercen sus efectos sobre la organización. ¿Y qué argumentamos?
Bueno, que la identificación de los empleados con la necesidad de proteger el medio ambiente no es la única motivación de los comportamientos verdes de los empleados y que los empleados también adoptan comportamientos verdes por razones extrínsecas, como simplemente, por ejemplo, el deseo de mantener su trabajo. Eso es parte de lo que nosotros vamos a tratar de demostrar. Hay estudios de campo previos que han mostrado que hay una correlación entre las prácticas de recursos humanos verdes y el comportamiento verde de los empleados. Sin embargo, nuestra comprensión de cómo estos programas de recursos humanos verdes motivan a los empleados a adoptar prácticas verdes aún todavía parece que está incompleta, debido a varios aspectos. Por ejemplo, limitaciones en el diseño de la investigación, como por ejemplo la ausencia de un grupo de control para poder establecer qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que se han hecho muchos estudios de tipo transversal, donde nosotros lo que estamos viendo en este caso es una fotografía de un momento específico? Para aumentar nuestra comprensión teórica del proceso a través del cual estos programas de recursos humanos verdes motivan este comportamiento, pues nosotros lo que hicimos es trabajar a través de un cuasi experimento de carácter longitudinal, manteniendo un grupo de control para ver qué es lo que estaba sucediendo en un grupo con estímulo y sin estímulo, en este caso de recursos humanos verdes. Planteamos como punto inicial la hipótesis de que a pesar de que los programas de recursos humanos verdes motivan comportamientos verdes, inculcan un sentido de identificación personal con la protección del medio ambiente, estos programas también estimulan comportamientos verdes al señalar a los empleados que el comportamiento ambientalmente responsable es un requisito para que las personas estén trabajando en la organización. Es decir, los empleados adoptan prácticas verdes no solamente porque los programas de recursos humanos inculcan un sentido de identificación personal, me adhiero yo a estas prácticas porque es bueno para el medio ambiente, sino también porque los empleados están motivados porque desean conservar su trabajo y obtener, en este caso, recompensas extrínsecas, como por ejemplo el salario, los beneficios, recomendaciones para futuros ascensos, etcétera. Y a pesar de que los marcos teóricos que tenemos subyacen a las intervenciones de recursos humanos verdes, como la teoría de la capacidad, motivación y oportunidad, reconocen que los comportamientos verdes son el resultado de motivaciones tanto internas como externas, la mayoría de los estudios de evaluación de prácticas de recursos humanos verdes agregan que el comportamiento verde se atribuye a su aparición únicamente a la identificación personal de los empleados, es decir, que los empleados se identifican con esto que es bueno, en este caso, para el medio ambiente y la sociedad. Por ejemplo, Abbas lo que comenta es que observaron que empleados formados para ser responsables con el medio ambiente se vuelven más cuidadosos con el consumo de recursos que aquellos que no recibieron, en este caso, este tipo de formación. ¿Cómo hacen esto? Nosotros planteamos una hipótesis donde tratamos de identificar que habrá un efecto indirecto de los recursos humanos verdes sobre las variables resultado asociadas con el comportamiento verde, como el ejemplo de inactividad del motor de emisiones de CO2. Este efecto indirecto se transmitirá a través de un mediador, es decir, la identificación personal con la causa ambiental, de modo aquello que el grupo de tratamiento de recursos humanos verdes mostraría más identificación con la causa ambiental y por lo tanto las puntuaciones más respetuosas con respecto al medio ambiente en las variables de resultados de prácticas verdes. ¿Cómo es que se hizo? Nosotros trabajamos brevemente, antes de que explique la parte metodológica, con una empresa que se encarga de la distribución de productos en la Ciudad de México. Y entonces se trabajaron con dos sitios de distribución. Uno se trabajó con prácticas verdes de recursos humanos
y otro se trabajó de manera regular. ¿Qué fue lo que se midió? Bueno, aquellos que tenían prácticas verdes de recursos humanos eran más responsables en el manejo, por ejemplo, de las unidades, y estas unidades, de alguna forma, tenían pues un ahorro en este caso de emisiones de CO2, porque los conductores estaban concientizados sobre el uso, en este caso, de la, eh, pues de la conducción, digamos, responsable ecológicamente. Eso es lo que nosotros estábamos viendo. Sin embargo, además de estar identificados con este tipo de prácticas, también había una directiva en este sentido, donde en esta directiva, eh, pues de alguna forma, eh, estaba vinculada a su desempeño y a su permanencia. Esto es parte de lo que nosotros estábamos viendo aquí, por eso se plantea esta hipótesis. Ahora, también tenemos que visualizar que el contexto en el que se ejecuta un programa de recursos humanos verdes también importa. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay prácticas donde se favorece más a que estos comportamientos sean más aceptados. En este sentido, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en Europa que hay países donde hay una mayor identificación con prácticas sostenibles que en otros lugares, y por lo tanto el contexto donde nosotros lo estamos aplicando importa. Y aquí lo que planteamos es que ¿por qué en un contexto mexicano aumenta la motivación extrínseca para participar en prácticas verdes de los empleados? Bueno, como es en el caso de muchas corrientes de investigación, la literatura generalmente examina primero los efectos en países desarrollados, y hay una gran cantidad de estudios en países desarrollados. Sin embargo, en este caso, em, en economías donde están en este caso los países desarrollados, las personas desempleadas suelen disfrutar de un seguro de desempleo patrocinado por el gobierno, etcétera. En América Latina, los estudios que se han hecho al respecto han sido muy escasos, y nuestro estudio tiene como objetivo comenzar a llenar este vacío enfocándonos en una economía emergente como México, donde la sobreoferta de mano de obra, la falta de seguro de desempleo y un gran número de personas empleadas informalmente crean un contexto particular para que las personas tengan una motivación para cuidar su empleo. Y eso es una cuestión muy relevante en este proceso de investigación que hicimos. Por ejemplo, en México hubo 1,16 millones de conductores de camiones ligeros, que es el sector que nosotros estuvimos investigando, y aproximadamente 40,000 menos que los empleados en el primer trimestre de 2023. Es decir, hay una contracción de los colaboradores que trabajan en este sector. Su salario mensual es de aproximadamente $461. Sin embargo, de este salario, solamente el 65,1% tiene un empleo formal. El otro es trabajador informal. Por lo tanto, solamente aquel que está empleado formalmente disfruta beneficios como la seguridad social, vacaciones pagadas, un plan de pensiones, y el otro porcentaje, el 34,9%, trabaja bajo la informalidad y no tiene estas condiciones. Por lo tanto, los conductores tratan de cuidar estos empleos que son importantes para ellos por esta condición, por ejemplo, pues de beneficios sociales. Los conductores de camiones ligeros con empleo formal ganan aproximadamente también un 38% más que los contrapartes informales, cuyo salario mensual son $370. Eh, Hay más hombres que mujeres en este contexto, 99,3% son hombres en el sector que nosotros estamos estudiando, y solamente menos del 1% son mujeres. Y en promedio se trabajan semanas laborales de 48 horas.
y la edad promedio es de alrededor de 40,6 años. Esto marca un entorno muy particular donde la motivación de permanecer en el trabajo pues es algo importante. En este contexto caracterizado por la sobreoferta estructural de mano de obra, la gran cantidad de personas que trabajan en la informalidad y la falta de seguro de desempleo es típico, en este caso, de la economía mexicana y muy parecido a lo que sucede en otros países de Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en Brasil, por ejemplo, donde perder un empleo formal semi-calificado, como es ser un conductor y que está bien remunerado, es por lo tanto una pérdida personal importante. En conjunto, estas circunstancias hacen que los empleados aprecien formalmente su trabajo semicalificado, bien remunerado, probablemente mucho más de lo que sucede, por ejemplo, en otras economías, como pueden ser las economías desarrolladas como la de Estados Unidos o Europa, donde la remuneración mensual media de estos conductores, pues es de más de $3,300. Es 10 veces más que la que nosotros tenemos aquí en México, en ese sentido. Y bueno, aunque el objetivo principal de la mayoría de los programas de gestión de recursos humanos verdes es aumentar la identificación del personal de los empleados con la causa ambiental, argumentamos también en este estudio que los programas de recursos humanos verdes también motivan prácticas de comportamiento verde en los empleados por estas razones extrínsecas como la motivación de los empleados para cumplir los requisitos laborales cuando implementamos una nueva práctica, en este caso una práctica verde, para mantener su empleo formal, lo cual es particularmente importante en contextos como el mexicano, donde los trabajos semicalificados, bien remunerados, no son abundantes. Cabe hacer mención que este estudio se hizo en México, en particular en la Ciudad de México. Por eso es que estamos enmarcando mucho lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No se niega que las prácticas de recursos humanos verdes aumenten la identificación del personal de los empleados con la necesidad de participar en prácticas verdes. Lo que sí decimos es que reconocemos la existencia de un camino alternativo a través del cual los programas de recursos humanos verdes motivan directamente a los empleados a participar en estas prácticas verdes. Simplemente porque los empleados que se someten a los programas conciben a las prácticas verdes como una nueva obligación laboral y esta obligación laboral la tienen que ejecutar para conservar sus trabajos. En términos estadísticos, nuestro argumento implica que las prácticas verdes de recursos humanos no están totalmente mediadas por la mayor identificación personal de los trabajadores con la causa ambiental, sino también está directamente provocada por la prescripción de participar en prácticas verdes comunicadas en el programa de recursos humanos verdes. Por lo tanto, se plantea la segunda hipótesis de este trabajo. Habría un efecto directo estadísticamente significativo con una variable ficticia que hemos creado que representa el tratamiento de recursos humanos verdes sobre el no participar con prácticas verdes de recursos humanos, que aquí es donde se usa el experimento, el cuasi experimento. ¿Sobre qué variables? Sobre las variables comportamiento verde y el tiempo de inactividad del motor y emisiones de CO2. En este caso, la variable mediadora sería el comportamiento verde de los empleados y la variable donde estamos causando el efecto, la variable dependiente, en este caso, es la inactividad del motor y las emisiones de CO2, que es lo que el operador de estas unidades tiene como responsabilidad en parte de su trabajo. Y ahora, eh, también decimos que puede haber interacción entre los efectos de las prácticas verdes y la edad del empleado. ¿Por qué? Porque debido a la escasez de empleos, también hay una motivación extrínseca para participar en prácticas verdes, sobre todo para aquellas personas
que son trabajadores mayores, quienes probablemente disfrutan de menos posibilidad de empleabilidad. Es decir, ¿quiénes van a cuidar más su trabajo? Pues aquellas personas que tienen una mayor edad. Entonces, esto es parte de lo que nosotros también argumentamos. Entonces, la hipótesis 3 que se planteó en este trabajo es que existe una interacción estadísticamente significativa entre la edad del empleado y la variable que nosotros estamos manejando, que es prácticas de recursos humanos o no generar prácticas de recursos humanos. Y esto se asocia con las prácticas verdes y con el tiempo de inactividad de las emisiones de CO2. De modo que los trabajadores mayores en el grupo de tratamiento van a mostrar puntuaciones más respetuosas con el medio ambiente en estas variables que los trabajadores que son más jóvenes en este grupo de tratamiento. Entonces, con estas tres hipótesis, nosotros lo que tratamos de mostrar pues es cómo estas prácticas influyen en un resultado concreto, específico, medible, como es el ahorro de emisiones de CO2, y que hay unas variables que están percibiéndose, que son, en este caso, tanto el comportamiento verde de recursos humanos que nosotros estamos midiendo y que creemos que están mediando. ¿Qué limitaciones del diseño de investigación y relación tenemos en general con estas prácticas de recursos humanos verdes y el comportamiento verde? Bueno, sostenemos en este estudio que las limitaciones en el diseño de investigación de estudios previos pueden haber exacerbado los resultados de los factores extrínsecos como una razón para la cual las prácticas, aquí está mal, es intrínsecos, no son extrínsecos, de los factores intrínsecos como una razón por las cuales la práctica de recursos humanos verdes motivan al comportamiento verde. En el contexto mexicano por el empleo precario y la sobreoferta de mano de obra. ¿Por qué? Porque se han hecho reportes autoinformados y han sido estudios transversales que solamente miden un momento determinado en el tiempo. Nuestro estudio lo que introdujo fue características de un diseño de investigación que está destinado a superar estas diferencias de estudios previos, del modo que pudiéramos estar seguros que hay un vínculo entre causa y efecto. Específicamente, mientras que los conductores de camiones ligeros en el grupo de control no habían sido expuestos a las prácticas de recursos humanos verdes, los del grupo de tratamiento sí estaban sujetos a prácticas de recursos humanos verdes. Y a diferencia de las mayorías de investigaciones, evaluamos estos efectos en medidas no perceptuales, es decir, no son encuestas de opinión, sino son medidas directas que se toman del desempeño de las unidades que están ocupando para poder hacer aquí entregas de los productos. En ese sentido, el ralente del motor, que es el tiempo que está operando el motor sin estar en movimiento. Es decir, por ejemplo, un conductor deja prendido el motor mientras se baja a hacer una entrega y bueno, vuelve y regresa y otra vez sigue la ruta. Eso lo que causa es emisiones de CO2 cuando el vehículo no tiene una necesidad de estar, por ejemplo, siendo utilizado. Y eso es lo que nosotros estamos midiendo, ese tiempo de ralentí y las emisiones de CO2 que están haciendo diariamente estos empleados. En cuanto a la metodología, elegimos realizar el estudio en la industria de distribución y entrega porque en México este sector está plagado de sobreoferta laboral estructural y empleo precario, como se mencionó anteriormente. Se extendió una invitación a participar a 10 empresas con sede en la Ciudad de México. Realizamos el estudio en colaboración con la primera de estas empresas de distribución y entrega que aceptó nuestra invitación. Esta empresa se dedica a la distribución de bebidas, alimentos y cigarrillos. Empleamos un diseño de investigación longitudinal, cuasi experimental, muestreando a los mismos participantes en diferentes momentos en el tiempo. En particular, se tomaron 4 mediciones, 4 horas de medición.
donde se trabajó con un grupo de control, que es donde no se implementó la práctica de recursos humanos verdes, y un grupo de tratamiento donde se implementa la práctica de recursos humanos verdes. Los grupos no fueron aleatorizados, sino que consistieron en grupos preexistentes de empleados asignados a dos ubicaciones diferentes. Eh, Esas ubicaciones, aunque diferentes, funcionan de manera similar, de modo que la posible difusión del tratamiento entre los dos grupos, debido a la comunicación intergrupal, se evitaría o se minimizaría porque, bueno, en la Ciudad de México, el tener dos operaciones distintas, una en el norte y una en el sur, pues impone una barrera física de cómo pueden, en este caso, comunicarse en este sentido los colaboradores. Los empleados asignados a la instalación de servicios de distribución ubicada en el norte de la Ciudad de México formaron parte del grupo de tratamiento donde se le dio las prácticas verdes de recursos humanos, mientras que los asignados a las instalaciones en el sur sirvieron como control. Ahora, se seleccionaron al azar a un total de 100 conductores de camiones ligeros entre los empleados en la instalación del norte, es decir, el grupo experimental, y el mismo grupo se seleccionó al azar entre los empleados en la instalación sur, es decir, otros 100 empleados. Se tomaron 200 participantes. Esta inicialmente se hizo de manera aleatoria, pero ya una vez que se seleccionaron los participantes, pues esta muestra permaneció fija. El tiempo de duración del estudio fue de 12 meses, recogiendo datos por primera vez al inicio de la implementación de las prácticas verdes de recursos humanos, y se tomaron mediciones a los 4, 8 y 12 meses. En este periodo hubo una rotación que es comprensible en este sector, y se quedaron como parte de la muestra fija 80 personas en este periodo de un año, en el que permanecieron fijos durante estos 12 meses, donde se realizó el estudio longitudinal. El programa de recursos humanos verdes se realizó con varios elementos. Se comenzó con la comunicación de los nuevos procedimientos de recursos humanos verdes en la instalación norte de la Ciudad de México, seguido con un proceso de capacitación sobre estos procedimientos. Mientras tanto, se continuó con el sistema convencional de gestión de recursos humanos verdes, de recursos humanos, perdón, en el grupo de control en la instalación del sur. La dirección de la planta norte informó a sus empleados del próximo cambio en los procedimientos de trabajo debido a la incorporación de prácticas ecológicas. Se hizo a través de talleres para el personal, carteles en el lugar, pancartas, folletos, videos, y se habilitó también un sistema de comunicación por correo electrónico para responder a las preguntas sobre los empleados sobre el programa de recursos humanos verdes. Esto fue la manera en que se operacionalizó esta práctica. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, se creó la variable ficticia grupo con prácticas de recursos humanos verdes como 1 y 0, grupo de control. Estas serían las variables ficticias que controlan en este caso el experimento. Las mediciones de tiempo de inactividad del motor y las emisiones de CO2 se hicieron en cada una de las 4 sondas de tiempo de medición, y se extrajeron de las computadoras que llevan a bordo los motores de los camiones. Diariamente se puede identificar cuál es el tiempo de actividad e inactividad y el movimiento del camión y las emisiones de CO2 que se generan diariamente. Desde el punto de vista de las variables perceptuales, bueno, se hicieron mediciones sobre los esfuerzos de desempeño ambiental percibido, que se tomaron de las percepciones que tienen los empleados sobre los esfuerzos que hace la organización. Después, la otra variable fue la del comportamiento ambiental extra-rol, que midió el grado en que los empleados se llevaron estos comportamientos proambiente voluntarios a su vida privada, es decir, más allá de los prescritos para su rol laboral.
los resultados, primero, bueno, pues lo que vimos es que en términos de la, las variables que nosotros manejamos en términos de los indicadores eh, perceptuales, pues el instrumento en términos de validez, presentamos aquí la validez convergente, pues cumple con los requisitos que se necesitan para poder manejar este instrumento. Aquí no presento los de la validez discriminante, pero también se hicieron y bueno, lo que muestra es que el instrumento fue válido. Aquí vemos los diferentes indicadores, tanto para el grupo de control como el grupo de tratamiento, sobre el desempeño ambiental, por ejemplo, en términos de cada una de los tiempos o de las olas y el comportamiento voluntario. A simple vista, bueno, pues lo que nosotros podemos ver es que en el grupo de tratamiento podemos identificar que hay un mayor desempeño ambiental percibido en el grupo experimental y por otro lado también hay una mayor percepción en el grupo de comportamiento, en el grupo experimental en el comportamiento verde. En la parte de tiempo de ralentía, es decir, el tiempo que se queda el motor prendido sin caminar, lo que vemos es que hay una reducción en la parte del grupo de tratamiento, lo cual indica pues que si hay una situación en la que los empleados con esta gestión de recursos humanos verdes pues reducen en ese sentido el tiempo de sus máquinas. Y también pues se ve la reducción en el caso de las emisiones de CO2 en el grupo de tratamiento. Ahora, cuando hacemos el análisis de mediación a través de las diferentes olas, observamos un análisis unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, nosotros aquí lo que vemos es que el efecto directo se presenta desde el inicio. Tenemos un efecto directo significativo entre la ola uno y 2, es decir, entre el inicio y los primeros 4 meses. Y es persistente, en este caso, en los diferentes periodos. Entonces, sí hay un efecto que se está reflejando en el resultado, en este caso en la disminución de CO2 y la disminución del tiempo de uso de los automóviles o de los vehículos que no están siendo utilizados y los apagan. Sin embargo, el comportamiento voluntario de los empleados no se aprecia, en este caso, en un inicio. ¿Qué es lo que nosotros estamos notando? Que sí hay un efecto en el trabajo, pero esto no se lo están llevando necesariamente a casa, ¿sí? Y aquí es donde nosotros pues empezamos a ver que parte de lo que se está argumentando en estas hipótesis que nosotros estamos planteando, pues se puede estar comprobando aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona primero ejecuta porque hay un compromiso, en este caso, con la organización, y ese compromiso no lo interioriza y no se lo lleva a su casa, sino hasta la tercera ola, ¿sí? Tienen que pasar, en este caso, 8 meses para que en este sentido, pues la persona se lleve este comportamiento verde a sus actividades cotidianas, que sí se lo lleva. Aquí lo podemos ver porque hay esta relación significativa y permanece en la cuarta ola. Entonces, la condición de que hay una respuesta directa a la motivación extrínseca parece, por los datos que nosotros estamos viendo aquí, que está asociada a este comportamiento verde y estos resultados. Sin embargo, la parte voluntaria, la parte de esa interiorización, tarda más en desarrollarse y viene probablemente como una consecuencia de sus hábitos de trabajo que empieza a interiorizar hasta
después de haber pasado 8 meses y al parecer, no hicimos más extensivo este estudio, se fijan, que eso es lo que nosotros estaríamos viendo a partir de estos datos. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, si hubiéramos seguido con el experimento, probablemente hubiéramos nosotros notado que en otros periodos pudiera haber estado, en este sentido, perfectamente fija ya esa compenetración, digamos ya inclusive cultural o concientizada del empleado en sus hábitos personales. Pero aquí lo que vemos primero es que sucede en el trabajo y tarda en pasar ya a sus hábitos personales. No, entonces, o sea, ¿Sí? Bueno, esto en términos de lo que es el tiempo de ralentí. Y esto es en términos de la emisión de CO2. Tiene el mismo tipo de comportamiento, es lo que nosotros podemos ver. Ahora, cuando vemos la edad en este sentido, también lo que podemos ver en este caso, cuando hacemos un análisis de moderación entre olas, lo que podemos ver en este caso es que eh, en la primera ola, nosotros no vemos que haya, en este caso, un efecto directamente relacionado, sino hasta la tercera ola lo empezamos a registrar. ¿Y entre quiénes se está dando este efecto más importante? Bueno, aquí lo que podemos ver es que el efecto indirecto es significativo, ¿sí? Para aquellos que tienen un mayor rango de edad. ¿Sí? Y es lo que nosotros estaríamos identificando, tanto para el tiempo eh, de ralentí como para la parte de las emisiones de CO2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que a mayor edad hay un mayor efecto indirecto. Quiere decir que son los que más ahorran y esto es consistente a lo largo de las diferentes mediciones entre las olas. Son los que más ahorran en este sentido porque tienen un mayor cuidado en términos del uso de estas herramientas. Aquí lo vemos en términos de tiempo, tienen menos tiempo de ralentí y aquí lo que vemos es también en términos de emisiones de CO2, pues tienen una menor cantidad de emisiones de CO2 que aquellas personas que son más jóvenes específicamente. Los mayores de 36 años son los que muestran mejores índices, en este caso pues de desempeño. ¿Cómo se ven estas curvas? Bueno, pues esto nada más es una representación gráfica de lo que nosotros estamos identificando. Pues a medida de que van pasando las olas, hay un mayor comportamiento, digamos, ecológico en términos de la reducción de ralentí y la reducción de CO2. Y el modelo lo que nos muestra precisamente en este caso, pues es que hay una mediación parcial en términos de lo que es las motivaciones internas sobre el efecto que nosotros estamos midiendo a través pues de la variable dura que estamos midiendo, que es el uso de CO2 específicamente. Y esto lo podemos ver tanto para la parte de, este no es el CO2, este es el ralentí, y esto lo podemos ver también para las emisiones de CO2. Estos resultados lo que nos dan es algún tipo de aplicación práctica. Nuestros hallazgos, en este sentido, pues se utilizaron para estimar los ahorros resultantes de esta reducción derivada del programa. Calculamos una reducción media de CO2 de 65,61 a 58,45 kilogramos por conductor, y esto equivale a 7,16 kilogramos de CO2 o 2,67 litros de diésel. Considerando el precio actual del diésel en la Ciudad de México, estas cifras equivalen a un ahorro de $4,04 por día y conductor.
que suman un total de $1,220 por vehículos, asumiendo 300 días de operación. Por lo tanto, por ejemplo, una empresa con 1,000 de estos vehículos reduciría su huella de carbono en más de $1,000,000 al año, midiéndolo solamente en términos de este ahorro de combustible. Entonces, tiene implicaciones prácticas muy importantes en términos de cómo tratar de llevar esto a la práctica. ¿Qué conclusiones tenemos aquí? Bueno, que la implementación de prácticas verdes hay una mediación parcial de los comportamientos verdes sobre los resultados de la operación. ¿Qué podemos esperar? Por lo menos en este caso de estudio, y que podemos tomar como referencia para otras posibilidades que podamos explorar, es que en los primeros 4 meses el efecto registrado es directo entre las prácticas verdes de recursos humanos. Es decir, no se interioriza todavía y no se hace parte del comportamiento espontáneo, llamémoslo así, de la persona. El efecto de mediación de los comportamientos verdes tarda entre 4 y 8 meses. Y bueno, los resultados también están moderados por la edad del participante. A mayor edad hay un mejor resultado operativo. ¿Qué otras implicaciones prácticas podemos tener? Bueno, pensando un poco en esto, pues podemos tomar, en este caso, como embajadores o promotores de este tipo de programa, aquellas personas que tienen, digamos, mayor edad, probablemente, para poder ser, en este caso, los que pudieran ser promotores de este tipo de programas dentro de las organizaciones. Y esto, pues, es algo positivo. Este estudio, bueno, pues tiene limitaciones porque pues es un caso de estudio que se realizó en la Ciudad de México, pero estamos en el proceso de extender este estudio a otros lugares o otras geografías para poder, bueno, tratar de identificar pues la validez de estos hallazgos con otros conceptos. A través de la corroboración y de la réplica y la repetición de este tipo de estudios es como nosotros pudiéramos de alguna manera tratar de dar una generalización de este tipo de aspectos. Entonces, lo que nosotros pues tratamos o buscamos tratar de hacer en ese sentido, pues es replicar o repetir todos estos estudios para tratar de concluir que esto pues es realmente lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo pues sí es válido para este estudio, para esta realidad y estas condiciones. Eso es lo que nosotros tenemos. Y bueno, a partir de esto que acabo de comentar, acabamos de platicar, pues es lo que tenemos como comentario para esta presentación. Entonces, pues agradezco mucho su participación y bueno, pues seguimos con el programa. Muchas gracias, doctor Colin. Vamos por esta interesante exposición y estos hallazgos tan importantes para el conocimiento del área. Voy a invitar a la doctora Lorena Álvarez Castañón, quien hará sus comentarios a esta interesante conferencia. Sí, muchas gracias, doctora María Luisa, por la invitación. Doctor Carlos Colín, muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos los hallazgos de su trabajo. Por supuesto, también muchas felicidades a su equipo de investigación. El tema es novedoso y la investigación es original, ¿no? Y es original, si me permiten proponerlo, en donde se encuentra la literatura de gestión de recursos humanos y la literatura de sostenibilidad ambiental. Entonces, ahí en esa intersección hay una contribución, pues, original, interesante. Como bien lo dijo usted, los estudios en México sobre prácticas de recursos humanos verdes y cómo se han aplicado son escasos o casi nulos, diría yo.
Y esto es irónico porque a nivel global la literatura exactamente es sumamente abundante, ¿no? Entonces abordaron de una manera muy original una problemática que es difícil de abordar. Entonces, sí, muchas felicidades nuevamente. Este trabajo cuasi experimental es muy completo. He tenido la oportunidad de leer el extenso y como bien hemos escuchado en su conferencia, no se quedaron solamente con medir percepción, sino que usaron datos duros recolectados por dispositivos tecnológicos. Y eso es muy interesante porque conocer la incidencia real de la práctica no es fácil. Es decir, las prácticas suceden en el día a día, pero los efectos no son observables directamente y este estudio nos da como luz, o sea, de metodológica, ¿no? Entonces, en este sentido, este tema retador, insisto, visualizo que podría contribuir a la literatura mexicana en tres sentidos. Primero, como usted bien lo dijo, en la teorización de la gestión de recursos humanos y la práctica ambiental de colaboradores en empresas locales, ¿no? Segundo, en la aproximación metodológica y tercero, en la praxis empresarial mexicana. Y retomo el primer punto. En esta revisión de la literatura que ustedes hacen y que nos ha compartido, pues hay motivantes extrínsecos, como es la presión de la empresa, ¿no? E intrínsecos que tienen que ver con las características propias del perfil de las personas en nuestros contextos culturales mexicanos, ¿no? Y esto es muy interesante porque ustedes fueron a recolectar datos, los sistematizaron y los contrastan empíricamente y a partir de ahí discuten como lo voluntario y lo coercitivo de la práctica ambiental. Y es que normalmente en otros ámbitos, más allá de los empresariales, creemos fielmente que la práctica es voluntaria. Entonces, sí es una contribución relevante. Respecto al segundo punto, su enfoque de investigación-acción y la medición mediante olas sucesivas para dar este efecto longitudinal del fenómeno también es de reconocerse. Como lo ha presentado, pasaron como de la correlación a la causalidad. No obstante, yo ahí sí, no sé, los invitaría como a repensar esta situación en el sentido de la sobresimplificación causal que podría llevar a un sesgo de confirmación. Entonces, es decir, identifican una correlación, pero el riesgo de simplificar en exceso la causalidad y de generalizar los hallazgos más allá de su alcance, pues podría ser alto. Entonces, no sé. Aunque insisto, resalta retadoramente interesante la construcción de argumentos, probando hipótesis mediante estos análisis de mediación y de moderación. Entonces, y aquí, si me lo permite, le dejaría una primera inquietud, y es que de las intervenciones que llevaron a cabo, ¿cuáles usted considera que fueron las que tuvieron mayor impacto? Y en una reflexión post-investigación, ya que su proceso metodológico es sumamente meticuloso, ¿qué no harían igual si replicaran el estudio? Y lo dejo ahí para continuar con el tercer punto que yo visualizo y es respecto a la praxis. Es decir, la realidad de las empresas mexicanas sigue centrada, y aquí está varios expertos en el área, y me atrevo a decirlo delante de ellos, es que sigue centrada en la asimilación de altas prácticas de recursos humanos. Entonces, su contribución de hablar de prácticas verdes, pues sí va más allá, ¿no? Y podría inspirar la gestión de prácticas ambientales en empresas pequeñas o medianas. Yo ahí creo que es muy importante. Y ahí me surgía una duda, justo pensando en replicar el estudio, respecto a la asimilación de la tecnología para medir datos duros en automóviles o en transporte empresarial y su costo. Y le dejo una segunda inquietud respecto a que si será viable para las pymes mexicanas este tipo de gestión de recursos humanos verdes. Porque esto me ha llevado pues a la reflexión sobre sus hallazgos, porque es que es muy interesante, porque son operadores especializados, semi cualificados, de 40 años en promedio, con condiciones de remuneración muy buenas, que no son comunes, como usted lo dijo,
y que están motivados aparentemente para cumplir los requisitos laborales nuevos, estas prácticas verdes, con el fin de conservar su trabajo. Y en este sentido, yo lo decía al inicio, la literatura en otros ámbitos que no son este que toca el fenómeno que usted estudia, plantea que los jóvenes son los que tienen mejor desempeño ambiental que los mayores y en los hallazgos que usted nos muestra es al revés, ¿no? Entonces, porque permear la práctica ambiental en colaboradores de una empresa, lograr que internalicen con el tiempo estas prácticas y que luego lo transformen en práctica laboral, es muy fuerte, ¿no? Entonces, y este logro que ustedes nos muestran, pues permite a la empresa matar dos pájaros de un tiro, porque reduce costos, tiene un beneficio económico evidente, como usted nos lo mostraba en los últimos slides, pero también hacen una contribución ambiental, o sea, pensando en sus certificaciones de empresa socialmente responsable, ¿no? Y acá es donde le dejo una tercera inquietud, y sería en ese sentido de cómo convencer a las personas hacia la práctica ambiental, o sea, más allá de lo coercitivo, y en este mismo sentido y paralela a esta inquietud, el tema de las mujeres implicadas en un puesto laboral como esto, que 99% hombres, eh, y yo sé que estadísticamente no hay cómo hacer una comparación y más bien mi pregunta va en el sentido heurístico de cuando ustedes realizaron el trabajo de campo, es que si considera que pudiera haber luz de que fuese significativamente distinto los resultados por género. O sea, insisto, no hay datos para poder hacerlo duro, pero más bien esta cuestión heurística, no sé, me gustaría que tal vez pudiera compartirnos algo. Porque aunque reconocen que la motivación externa juega un papel clave, y en ese mismo paralelo de mi última inquietud es, o sea, ¿qué otros factores podrían impulsar estas prácticas, no? Generalmente, insisto, las intervenciones están diseñadas para inducir la adopción voluntaria de prácticas proambientales. Y entonces, pues, ¿qué hipótesis podría usted compartirnos como arranque de una siguiente fase de investigación? eh, ¿Qué pasaría si se promueven estas prácticas, pero no se imponen castigos o no se dan recompensas laborales como parte del trabajo, ¿no? En fin, muchísimas gracias por lo retador de escucharlo. Me quedaron muchas preguntas, pero haré un cierre para dar oportunidad a los colegas que nos acompañan de plantear las propias. Nuevamente, muchas felicidades y muchas gracias a quienes me dieron la oportunidad de ser escuchada. Muchas gracias, doctora Lorena Álvarez. Como siempre, tus comentarios enriquecen los trabajos que aquí se presentan. Realmente nos dejas más preguntas que respuestas, pero eso es bueno, porque una buena investigación genera más preguntas y más diálogo. No sé si Carlos o el doctor Sergio quisieran comentar algo de lo que nos dijo Lorena. Adelante, Carlos, y luego yo te Ok, sigo. muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que hay varios aspectos. En relación, por ejemplo, a las empresas medianas y pequeñas y la parte tecnológica, ¿no? Yo creo que aquí hay una situación de identificar específicamente el giro y qué es cuál es la variable realmente que nosotros tendríamos que medir para poder identificar qué aspecto es lo que nosotros necesitamos ubicar como, digamos, dispositivo tecnológico para poder obtener datos duros específicamente, ¿no? Por ejemplo, por aquí había una pregunta en relación al sector turismo. Bueno, no es mi especialidad, yo nunca he trabajado en el sector turístico, pero tendríamos que identificar qué es lo que realmente puede observarse en este sentido como parte del sector turístico. No sé, a lo mejor son los desechos, a lo mejor es el agua que está saliendo de lo que es los desechos de los hoteles, o puede ser el agua consumida o la energía eléctrica, en este caso, utilizada. Hay que entender cuál es esa variable crítica que nosotros necesitamos medir para manejar y después buscamos el dispositivo que en algunos casos sí puede ser costoso, pero en algunos
pues es, o puede ser tan simple como simplemente leer, por ejemplo, si estamos hablando de energía eléctrica, pues estar midiendo el consumo de kilowatts hora que nosotros tenemos, ¿no? En particular. Entonces, nos necesitamos centrar un poco en el caso particular en la industria y hacer esta customización del caso para empezar a medir esas variables que son críticas para poder trabajarlas, ¿no? Específicamente. Eso es una cuestión que yo creo que pudiéramos utilizar. La otra, sí, definitivamente en términos de los colaboradores, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, el hombre camión, hablando del sector donde estuvimos, ¿no? El hombre camión que una empresa de distribución grande, por ejemplo. Sin embargo, en este caso, el hombre camión o aquella persona que tiene dos, tres camiones, pues va a tratar también de manejar, en este caso, una economía en ese sentido a través de una reducción, en este caso, de esas emisiones de CO2 que implican, por ejemplo, un ahorro, en este caso en combustible. Si hay un programa y se le comenta a esta persona que es pequeño empresario, pues probablemente va a estar muy interesado en tener un esquema de medición y pues invertirle un poco a una computadora que no es exageradamente cara, pero que sí le puede dar en ese sentido una retribución en este caso. Entonces creo que sí hay posibilidades y hay acceso a herramientas y pues hay que buscar solamente esas variables y eso que nosotros necesitamos manejar para hacer estas mediciones. Ahora, en cuanto a, en este caso, las mujeres en el puesto laboral como parte de esta condición de, de mejora en cuestión de desempeño ambiental, no tuvimos la oportunidad de trabajar con mujeres, pero creo que pudiera ser más importante la conciencia, porque tienen una conciencia, en mi opinión, y eso es percepción, no tengo datos para poder manejarlo, una conciencia más sensible a la parte ambiental y ecológica. Entonces, mi hipótesis sería que trabajando con mujeres, estos resultados podrían ser mayores, mejores en ese sentido. Eso es lo que yo creo que pudiera estar sucediendo. Sería muy interesante hacerlo. Yo creo que hay lugares donde pudiera trabajarse, no sé, en alguna industria maquiladora, y mismo en las empresas de turismo, etcétera, que nosotros pudiéramos estar manejando. En términos de cómo convencer a las personas sin obligarlas, bueno, voy a platicar una experiencia. Aquí no puedo hablar de datos porque no hicimos eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, me ha tocado participar en programas que son, digamos, a libre elección. Estos programas que se manejan a libre elección, en mi experiencia han tenido varios índices de no prosperar, ¿sí? O sea, una baja tasa de éxito. Y eso no en términos ecológicos, sino en muchos otros ambientes, ¿no? O sea, en sistemas de calidad, por ejemplo, aspectos de cultura organizacional. Porque si se deja, en este caso, al libre albedrío, sobre todo en culturas como las de nosotros los mexicanos, pues no somos muy propensos a seguir ese tipo de recomendaciones. Ejemplo, los vendedores. Alguna vez trabajé con un grupo de vendedores y nos decían, yo hago por lo que me pagan, si no me pagan, no lo hago. Y se les invitaba a hacer cierto tipo de cuestiones de manera libre. Y eso, pues, pues no funcionaba. Creo que habría que probarlo, habría que demostrarlo, porque eso es mi percepción, pero entonces habría que demostrarlo y sería una situación muy interesante para poder ver qué tanto la libre elección puede influir o no en este tipo de programas.
Es un poco lo que yo podría comentar. No sé, Sergio, ¿tienes algún comentario adicional? Y ahí para complementar un poquito más, bueno, pues reciban mis saludos, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con las personas de Acacia estos temas que se vuelven en ocasiones apasionantes, sobre todo porque no medimos los tiempos, pero bueno, son muy atractivos. Y ahí completando lo que decía la doctora Lorena, algunas reflexiones importantes. ¿Qué estamos haciendo ahora en la parte de las prácticas del comportamiento? Estamos trabajando ahora ya en medir el comportamiento de las personas hacia este campo más, hacia el enfoque sostenible, medir esas actitudes, que es lo que van a dar de alguna manera el efecto en esas métricas y en esos indicadores. Pero también desde el punto de vista de qué hace recursos humanos, pues está empezando o a darle seguimiento a incluir dentro de los perfiles ciertos comportamientos verdes, también dentro de las prácticas de reclutamiento y selección, pues ahí empezar a tener esas preguntas específicas de cuál es tu experiencia y tu comportamiento, tu idea de lo que es las prácticas sustentables y a partir de ahí empezar a seleccionar el talento desde ese punto de vista, incluyendo ya también programas de capacitación enfocados a esos temas. Y bueno, no se diga el tema de las recompensas, ya también están trabajando mucho en incentivos verdes, así se le llama, o así es como lo estamos conociendo. Yo creo que esos son puntos importantes. Otro de los aspectos que también estaba mencionando por ahí, sobre todo la parte de los puestos específicos en este tipo de negocios, pues los técnicos, los mecánicos y los choferes son una de las áreas que más rotación tiene en este tipo de industria, pues por muchos aspectos, ¿no? Ahí ahorita lo decía también el doctor Colín por la precarización de los salarios, que esa es una dolencia que tenemos aquí en México y eso pasa. Pero también de los puntos que sorprendió este trabajo, pues eran esos hallazgos inversos que ahorita mencionaba, ¿no? Y me ponía a pensar ahorita y hacía aquí en mis apuntes esos hallazgos inversos de que piensas que los mayores son los que deben estar eh, teniendo unas malas actitudes y los jóvenes por ese empuje y esa cultura verde que ahora es muy común en todos, en esa parte, lo sorprende. Y ahí me llevo yo a trabajar en el tema si es la cultura o los hábitos, es decir, esa cultura que se tiene por las nuevas formas de trabajar o las nuevas actitudes que se están logrando, o bien es por la cultura que yo como persona mayor sé manejar más o de una mejor manera el vehículo. Entonces esa parte cómo hacerla, cómo trabajar en esa parte de las motivaciones, pues creo que a través de la formación, a través de los programas de entrenamiento que se deben dar y esa parte de combinar la parte monetaria con la no monetaria, pues estamos también trabajando en ese tipo de industrias, sobre todo en desarrollar estrategias para poder fortalecer el compromiso, lo que es el engagement y la fidelización del colaborador a través de estas prácticas. Y eso es lo que se está por ahí empezando a trabajar un poco más a fondo para unir la parte de las prácticas de recursos humanos y el desarrollo sustentable como una de las tendencias que tenemos en la actualidad. Por ahí ese es lo que yo podría compartir. Muchísimas gracias, doctor Colín, doctor Madero, doctora Lorena. Si alguien del foro quiere una pregunta más para poder ya ir cerrando doctor Carlos Font, adelante. Primero que nada, saludos a todos. Quisiera felicitar a los doctores Colín y Madero por su excelente trabajo. Me gustaría hacer muchas preguntas de corte metodológico que me parece muy interesante, pero hoy quiero centrarme en otra cuestión un poco más de resultados e implicaciones de un trabajo tan interesante como el que nos han presentado. De alguna manera, en el mundo de la pyme encontramos que establecer prácticas de responsabilidad social, ambiental o de otro tipo castiga a las empresas pioneras con costos más altos y desventaja competitiva respecto a las que no lo hacen. En este contexto de cambio de gestión de la cultura, de cambio de la enunciación de las ideas a las prácticas,
Su trabajo nos está ofreciendo algunas aportaciones empíricas relevantes, posiblemente, y aquí viene la pregunta, para plantearnos que ha llegado el momento de romper con el tabú de la voluntariedad en el establecimiento de prácticas de responsabilidad social, que convendría tal vez una política pública más orientada que de manera transversal se impulsara este cambio cultural para favorecer al medio ambiente. Esta sería una, y la segunda es en un contexto como el actual, en que empieza a haber normativa, en particular en Estados Unidos, en contra de que se establezcan prácticas de responsabilidad social empresarial. Hace un par de años apareció una nota en que se castigaría a los responsables de fondos públicos si financiaban proyectos que incluyeran dentro de la estrategia del proyecto el establecimiento de prácticas de responsabilidad social o ambientales, inclusive si se hablaba de gobernanza, que es otra forma de la batalla cultural. ¿Cómo tendríamos que afrontar esta batalla cultural para mejorar las prácticas verdes en general y de responsabilidad social? Muchas gracias. Y espero no haberme salido mucho del tema. Muy bien, bueno, pues en términos de la parte, digamos, de obligatoriedad, bueno, pues no quisiera sonar así como muy, directivo, ¿no? En ese sentido, sino lo que pasa es que lo que hemos visto que ha funcionado, pues es más en ese sentido, pues que haya ciertos lineamientos dentro de la organización y que estén conducidos como parte de los esquemas de permanencia, ¿no? En este caso, como más efectivos, ¿no? Eso es lo que yo creo que podríamos tratar de orientar en este caso para este tipo de prácticas, incluyendo pues las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Que no fuera opcional, sino que fuera obligatorio. Esa sería la recomendación que nosotros creo que podríamos hacer. Ahora, en cuanto a la parte, la segunda parte de la pregunta, bueno, yo la verdad es que no me considero calificado en este sentido para poder emitir una respuesta, porque desconozco en este caso la parte legal y estaría dando una respuesta que no tengo la profundidad para poder hacerla. No sé, Sergio, si tú tienes alguna recomendación en esta parte. Mira, lo que ahorita estaba comentando ahí el doctor Carlos, gusto saludarte, Carlos, nuevamente por aquí, en esta parte. Hay una gran tendencia a lo que es el tema de los trabajos del voluntariado, y eso es lo que normalmente existe, y eso cree la mayoría de las organizaciones, o al menos de los promotores de estos temas sustentables, piensan que el ser voluntario en muchas actividades, eso ya es las prácticas verdes, pero no. Las prácticas verdes ya implica, como decías, un cambio de cultura para poder trabajar más en implementar procesos, en implementar una serie de estrategias enfocadas a poder estar trabajando en eso. Y creo que por ahí es el punto. Y el segundo punto también, ahí pues igual que Carlos, no es tanto la especialidad desde el punto de vista legal, ni establecer esas normativas y tendencias en el punto de la política, que sí estaba yo por ahí enterado y leía algunas notas de que surgen pues esas medidas un poco más coercitivas a poder dejar de pensar que estos temas tienen realmente un impacto, pero pues es parte, yo creo que de un proceso que se tiene que concientizar a las personas de que realmente sí es un efecto, sobre todo, pues en aspectos de la vida, o sea, tanto en lo que es esa normativa de lo que es la contaminación, la falta de agua, el abuso en ciertas desechos que de alguna manera afecta pues la vida del ser humano. Y esas normativas son las que creo que deben de estar trabajando y actualizando. Yo creo que por ahí lo que Carlos, a través de esos puntos del desarrollo de políticas públicas, se tendrían que estar trabajando. Pero bueno, son tareas que tenemos que hacer tanto en la parte académica para que podamos establecer un poco más todos esos fundamentos de que realmente es
es un plus que en lugar de decir que estamos afectando. Y quizás, Muchas no sé, gracias. Así es. a través de ONGs o a través de organizaciones externas que no presentan ni gobierno ni empresa, pudiera ser algún mecanismo. Pero eso es lo que pienso, no quiere decir que esté fundamentado, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues esto, la sostenibilidad es tarea de todos, ¿sí? Empresas, ciudadanos, ¿verdad? Estudiantes, profesores, y desde el mismo diseño de un plan de negocios para iniciar una empresa, tiene que estar incluido, ¿sí? Tiene que estar incluido desde la alta dirección y de ahí permear a todos los participantes, ¿no? De una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿no? Y es mucho más amplio justamente que todo lo medioambiental. Lo medioambiental es lo visible, ¿no? Es lo que más vemos, pero hay muchos otros aspectos que podrían irse abordando, ¿no? Y generar quizás modelos sector por sector, ¿no? Porque si hablo de pyme, es un mundo, ¿no? Está la pyme turística, la pyme del mueble, la pyme de los zapatos, es un mundo, ¿no? Y cada mundo opera de diferente modo. Y como bien dijo Carlos, y es muy honesto, pues esto yo no lo conozco, entonces no me resulta difícil tratar de responder. Claro. Y así como no somos expertos en todas las áreas, en todos los sectores, tampoco lo somos en todos los temas, pero por eso entonces estas mesas de discusión, ¿sí? Esta presentación de trabajos, esto poder retroalimentarnos y que esto sea una explosión de ideas para poder seguir investigando y para poder seguir aprendiendo en este intrincado tema de la sustentabilidad y también, obviamente, entrelazándolo con el capital humano, que es lo que el motor de cualquier organización, ¿no? Imagínense que un día lleguemos y no haya nadie en el trabajo, ¿no? Nadie, ¿no? ¿Con quién trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, como bien dijo hace mucho tiempo Henry Ford, un robot, ¿no? Va a poder crear un automóvil, pero nunca lo va a poder manejar, ¿no? Entonces, el capital humano, desde luego, pues es muy valioso. Con esto cierro, los invito a seguirnos en las redes, a mirar todas las actividades que realizamos, a prepararse para Oaxaca el otro año, ¿sí? Al Congreso de Acacia. Ahora sí te queremos ver, Sergio, ¿sí? Sí, Que cómo no no. haya pretexto, ¿sí? Ahí te esperamos. Y a todos, desde luego, estamos conectados de todo el país, de todo México y hasta de Latinoamérica. Veo colegas de Perú, colegas de Ecuador, ¿sí? Que nos siguen siempre de Colombia, ¿verdad? Veo colegas de Hidalgo, colegas de la UNAM, de Tlaxcala, obviamente de Monterrey, de Guadalajara, ¿sí? Y es un gusto, si me olvido de alguien, pues de San Luis Potosí, ¿verdad? De la Autónoma de Coahuila. Y bueno, en general, ¿verdad? Acacia somos un grupo de académicos que buscamos eso, ¿no? El impulso y la generación del conocimiento, ¿no? Y gracias a los miembros que están y gracias también a los amigos, los invitamos a participar en el Congreso de Acacia y a hacerse miembros de Acacia, ¿no? Vamos a corretear a la doctora Arcelia Toledo, que es organizadora del Congreso de Oaxaca, para que ya nos acompañe en estas sesiones y pueda invitar de viva voz. Ya tener el cartel, la convocatoria y todo lo demás, vamos a estar correteándola. Un abrazo fuerte para todos y que tengan buen término de semana. Hasta luego. Gracias y Hasta luego a muchas todos. felicitaciones otra Cuídense. vez por el trabajo. Felicidades a todos. Saludos. Que estés bien, Berta. Saludos. Adiós, Judith. Judith desde Puebla. Aquí estamos de todos los estados, ¿sí? Para que vean, ¿no? Y Lorena de Guanajuato, ¿sí? Así es, Ciudad de México también estamos aquí, ¿sí? Cuídense mucho todos. Un abrazo, Pati. Ujú. Cuídense. Buen día, doctora. Hasta luego. Que estés bien, Heriberto. Cuídate. Tú representaste a Hidalgo hoy. Ahora me tocó.
Aquí Ahora andamos. te Sí, es que la tocó. Tere se fue a la dirección. La Tere se fue a la dirección y aquí Bueno, andamos. alguien tiene que reemplazar a Tere. Exacto. Me parece muy Que bien. tengas buen día, doctor. Hasta luego. Y hasta luego, hasta luego. Doctor, hasta luego. Cuídense bien, cuídense bastante. Les haremos llegar sus constancias, Carlos. Sí, ¿Sí? claro, claro, muchas gracias. ¿De qué? Ahí tú me avisas para lo de lunes, ¿vale? Sí, muy Sale. bien. Ya quedamos. Saludos. Voy a salirme, sí, voy a salirme. Cuídense mucho.